Muy buenas tardes, bienvenidos. Día de emociones en el Congreso, 127 nuevos diputados y cada uno de ellos, por supuesto, con su familia, algún amigo, los aplausos, los abrazos, en la esperanza, la expectativa de cada uno de ellos de hacer un buen papel como congresista, como hombres que en tanto diputados van a poder darle al país, dotarlo de una democracia que se potencie, que se haga cada vez más fuerte. Heller, Marciota y Leandro Santoro, el presidente de la Cámara ratificado, Sergio Massa, radiografía del nuevo Congreso, lo que nos va a llevar a una cobertura muy especial, porque por supuesto se produjeron anécdotas, ahí algunos muy serios, quizás por la emoción, otros muy sonrientes, descargándola. Es un día muy particular y en este momento todos merecen una cuota de respeto y decir, bueno, tenemos esperanzas de que lo puedan hacer de la mejor manera posible. Algunas perlitas se registraron. Por ejemplo, Miriam Bregman juró de una manera especial y particular y eso motivó que le salieran al cruce. Vamos a verlo. Por echar al FMI de la Argentina y América Latina y desconocer la deuda fraudulenta, por la juventud que lucha contra la precarización y en defensa del planeta, por la clase trabajadora internacional y los pueblos del mundo, sí, juro. Por el sacrificado y combativo pueblo jujeño, por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista, y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, Jayaya, sí, juro. Si así no lo hicieron. Por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión, sí, juro. Porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno. Sí, juro. Si así... Bueno, esa es una confrontación que se produjo respecto a que cada uno juraba haciendo una proclama de aquello que lo ha llevado a ser diputado. Por ese lado es entendible, porque cada uno de ellos repitió, en el caso del Caño, de Bregman, etcétera, los fundamentos por los cuales consiguió convencer a los electores para que los pusieran allí, en tanto diputados. Hay alguna perla más que viene a ser una fotografía. Gracioso, de todas maneras. Milei está en un lugar al lado mismo de la izquierda. Por ahí lo contagian un poco. Miren lo serio que está Milei. Debe haber estado muy emocionado posiblemente porque todo el tiempo estuvo en esa actitud mientras la gente de la izquierda celebra una buena presencia en el Congreso para este ciclo. Milei sentado al lado del bloque de izquierda. Bueno, estas son algunas de las perlas que podemos recoger, pero Lautaro Maislin trajo muchísimo más. Antes quiero saludar a la mesa. Bienvenida, Estefanía. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Título para hoy. Títulos tenemos un repaso sobre algunas de las definiciones de Estados Unidos respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, unas perlitas de Caballo para ver su reacción, a mí ya me divierte este ejercicio, y Guzmán va a estar la semana que viene en el Congreso. Doctor Darío Villarroel, muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Mientras esto pasaba en el Congreso, Martín Soria, el ministro de Justicia, estaba frente a frente en el cuarto piso de los tribunales con la Corte Suprema de Justicia. Menos bonito, dijo de todo. En un ratito les cuento. Sí, inmediatamente la Corte tomó una decisión como para mostrarle que están en plena guerra contra el gobierno, de alguna manera también contra la democracia, cuando ahí decidieron 86.000 millones de pesos para la provincia de Santa Fe en la discusión por la coparticipación, una manera ya de pegarle al gobierno. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Víctor Hugo, estuvimos trabajando en 2 jornadas ayer
en dos lugares diferentes en la reunión nacional del PRO que se realizó para tratar de mostrar unidad. Sabemos que la semana anterior hubo un intento de los halcones de ir contra la presidencia del PRO en diputados de Cristian Ritondo. Ayer quisieron mostrar unidad luego de que se fracture el bloque de la UCR. También estuvimos en la presentación del libro de Esteban Bullrich. Ahí pudimos robarle algunas palabras al expresidente Mauricio Macri y hoy estuvimos en el Congreso, siempre hablando de la interna radical que pertenece a Juntos por el Cambio. Arranquemos por lo que sucedió el día de ayer con referentes del PRO hablando sobre lo sucedido. Patricia, ¿cómo tomó la ruptura del bloque radical? Yo esperaría, no daría por cerrado el tema, espero que se pongan de acuerdo. Ojalá que la Unión Cívica Radical resuelva su tema interno. Fernando, ¿cómo tomó la ruptura del bloque de la UCR? No, es un tema de ellos. Es una cuestión que tienen que hablar radicalismo, no nosotros. No hay rupturas, hay más bloques. Muchas gracias. Un tema de la UCR. Me parece que son circunstancias que se van a ir resolviendo. Bueno, es un tema de ellos, del radicalismo. ¿Cómo tomó la ruptura dentro de la UCR? No hubo ruptura, sí. ¿No se separaron los bloques? Está todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. No hay ninguna ruptura. Nosotros hubiéramos preferido que no se dividiera el bloque. No hay nada que hacer. ¿Podrían impulsar a Cristian Ritondo como presidente del Interbloque? No queremos hablar de ese tema. Nos parece que es momento de unidad y no momento de tratar de aprovechar un momento. Gracias. ¿Podría el PRO presidir el Interbloque? El PRO va a quedar como el bloque más numeroso. La realidad es que el número de diputados que tiene el PRO es el mayor dentro de la coalición, así que eso me parecería que es una alternativa. ¿Podría ser usted candidateado para presidir el Interbloque? Nosotros vamos a esperar a marzo. Creo que hay tiempo, no hay ninguna necesidad que tener presidente de Interbloque porque es una suerte de coordinación. Hernán, el radicalismo decía que se rompa pero que no se doble. Se rompió al final. Al revés. No, pero que no se rompa. No, la frase está correcto. Es una vieja frase de Alem, creo yo. Me parece que de Alem, no digo yo. De Alem chequeaste que era de Alem. Sí. No, pero eso es lo que tenía que ver siempre es con una posición fundamentada en lo que se llama la intransigencia. Es no doblarse frente a los poderes de turno y es preferible frente a eso romperse. ¿Se rompió y se dobló? No. La UCR original, histórica, decía que se rompa pero que no se doble, eran intransigentes. ¿Acá se rompió y se dobló? Acá se rompió un poquito por lo que veo en el diario, sé lo mismo que vos, pero no se dobla, se mantiene. Creo que no hay lugar para Fernando Iglesias. Va a tener que dejar el auto en otro lado. ¿Qué tal? No, el micrófono no, por favor, a ver si se te cae y voy preso. No lo dejaron entrar con el auto, Fernando. No, ¿qué pasó? María Eugenia, ¿cómo le va? ¿Le sorprendió la ruptura de la UCR? No hay ruptura, hay dos bloques distintos. ¿No se rompió la UCR entonces para usted? Lo importante es que Juntos por el Cambio está juntos. ¿El PRO podría presidir el Interbloque? La última. Gracias. De nada. Mauricio, ¿se rompió y se dobló la UCR? No sé. ¿Cómo tomó la ruptura del radicalismo, Mauricio? Es un subbloque, no pasa nada. Mauricio, ¿cómo transita el procesamiento? Gracias, muy amable. Perdón, señor. Bueno, las reacciones viscerales, cada uno de ellos tratando de hacer entender que no se ha roto tanto, pero da la impresión de que sí. Sí, Víctor Hugo, y lo que va a poner en juego también esta ruptura de la UCR es quién va a presidir el interbloque de Juntos por el Cambio. Hasta hoy lo presidía Mario Negri, ahora hay que ver quién preside el interbloque porque se fracturó la UCR y el PRO es el partido que más diputados y diputadas tiene. Ya sí, en su momento, pero de todas maneras quedaron más del otro lado, del lado de Negri. Lo más probable es que Negri sea ratificado. Es que, Víctor Hugo, yo creo que Carrió adelantó la jugada. Hace un par de semanas escuchábamos a Carrió pegarle a Jacobiti, pegarle a Nosiglia, pegarle a Lustó. No es casual, creo, que se haya abierto el bloque. Yo creo que Carrió sabía algo y lo que hace Carrió ahora es apoyar a Mario Negri para que siga presidiendo el bloque del interbloque de diputados. Recordemos también que criticó a Cristian Ritondo, que podría ser el candidato a presidir el interbloque porque es del PRO. Igual este marketing negativo que están teniendo no le gustó para nada, porque el tema era la unidad, que no haya ruptura, que se pongan todos de acuerdo. Ellos dicen que eso es lo que le gusta a la gente que los vota. Y hay lío con el gallinero, más allá el que sea el candidato, y el radicalismo quiere tener un candidato a presidente en el 2023. Ya lo hicieron saber.
A mí lo que más me llama la atención es directamente la actitud que tienen con vos, Lautaro. Porque vos vas preguntándoles tranquilo, preguntas que le puede hacer cualquier periodista y ya te ven y te responden mal, no te responden, te ponen cara. Realmente, si no están en los medios a donde son, digamos, funcionales a su propia estrategia política, la respuesta es la mala cara y la mala respuesta. Es que no tienen solvencia para afrontar una pregunta que no esté en línea con lo que es el discurso de ellos, con lo que quieran decir, Lautaro. Yo creo que con el correr del tiempo muchos comenzaron a frenar y a responder, pero se ve que algunos tienen miedo o escuchan primero qué se les pregunta para luego responder, que creo que fue el caso de Vidal. En relación a lo que decías vos, Steffi, va a quedar muy en claro cómo ayer Martín Lustó estaba hablando con La Nación Más. Estaba hablando de la ruptura del radicalismo, más allá de que estaba en la presentación del libro de Esteban Bullrich, y cuando sale no quiere hablar conmigo y le digo, le quiero hacer la misma pregunta que le hicieron en La Nación Más. Usted es un referente importante de las decisiones que se han tomado en la UCR. Bueno, así comienza el informe. Ahora vamos a ver a los radicales hablando de la ruptura. Ahora está hablando Martín Lustó con La Nación Más. Martín, preguntarle por la división del bloque simplemente. Presentar el libro de Esteban. La misma pregunta que le hicieron en La Nación Más. Es un referente importante de la decisión que se tomó hoy en el radicalismo. Solo eso, Martín. Facundo, bien. ¿Cómo estás tomando esta ruptura que hubo en la UCR? Bueno, vos apoyaste al bloque de Mario Negri. La sociedad nos pidió unidad, nos pidió sensatez, sentido común. Las peleas tienen que ser por temas importantes para el país, no por situaciones menores. ¿Cómo tomó la fractura dentro de la UCR? Bueno, con la mayor calma posible. ¿No hubo mucha calma ayer entre la reunión entre Lustó y Gerardo Morales? No, faltó un poco de calma. ¿Le preocupa que una vez que el radicalismo había tomado impulso a nivel nacional, había hecho una buena elección en todo el país, Facundo Manes también hizo una buena elección, se fracture en vez de unificarse? Sí, si yo te tengo que decir que me da igual, te mentiría. Sí, me molesta, me duele. No es agradable, la verdad. Pensábamos que íbamos a poder llegar a un acuerdo en la medida que vos presentás un candidato como Jacobiti que no consigue nuestro apoyo, lo consiguió Mario Negri. Por esta ruptura, ¿corre riesgo la UCR de dejar de presidir el interbloque de Juntos por el Cambio con Mario Negri? En realidad el interbloque le corresponde al PRO, porque es el partido dentro de Juntos por el Cambio que tiene mayor cantidad de diputados. Puede que sea Mario Negri, puede que sea Cristian Ritondo o puede que sea quien sea. ¿Quién va a terminar presidiendo el interbloque de Juntos por el Cambio? Ojalá Rodrigo de Loredo, sería una buena señal de la evolución que está teniendo el radicalismo. ¿Creen que tienen posibilidad de presidir el interbloque? Por supuesto, sí. ¿Y cuándo se va a resolver eso? Seguramente en el mes de febrero o marzo. ¿Cómo tomaste la reunión tensa que hubo entre Martín Lustó y Gerardo Morales? No, lamentablemente hay cosas que son un papelón, que no tienen que pasar, pero que de todas maneras reflejan que hay un radicalismo nuevo, que esa revolución del radicalismo nuevo se está empezando a imponer, y esos cambios a veces son un poco más traumáticos de lo que a uno le gustaría. ¿Cómo tomaste las críticas de Lilita Carrió a tu espacio? ¿Hubo críticas a Connie? No las escuché. Habló de los hijos de los HDP, criticó a Martín Lustó. No las escuché. ¿Te importa lo que diga Carrió? No sé qué dijo, no. ¿Se rompió y se dobló en este caso la UCR? Y parece que se rompió. Parece que se cumplió la canción. Son tres consideraciones. Por un lado, ¿cuántos carteles? Se ve que hay gente que tiene el cartel y donde ve que hay gente lo lleva. Es así. No están, si vos vas ahora están. No saben para qué. Claro, ¿por qué estamos acá? Bueno, estamos con un cartel, nos toma la televisión, aparecemos un ratito. Debe ser por eso. Una buena cultura cívica igual, Víctor Hugo. Sí. El otro día fueron a... Quiero decir de Lustó que es un guarango, un pobre guarango, un tonto, que no tiene el mínimo respeto por la función periodística. Un hombre que deberíamos considerarlo por ese lado, cuyo mejor discurso, el más enérgico y valiente, entre comillas, de los discursos fue contra las personas con discapacidad. Una vergüenza que lo va a acompañar el resto de su vida política. Quizás es coherente con esto de estar hablando tranquilamente con un determinado canal y ante una pregunta correctísima, por cierto, como es Lautaro, sigue de largo con absoluto desprecio y soberbia. Eso hace al personaje también, y ya tendríamos que acostumbrarnos a no hablar de sorpresas
cuando se trata de Lustó. Sí, quería reflejar claramente que estaba hablando con otro medio de comunicación. Pero se lo ve, lo vimos. Veámoslo de nuevo, el comienzo de lo que presentó recién Lautaro, porque queda evidenciado de qué manera estaba hablando con toda tranquilidad, de la manera más normal. Y de repente, cuando se da vuelta, termina esa nota, ahí está hablando, tranquilo, bien plantado, sin ningún tipo de problemas. Acto seguido, pero al ratito de hablar, tiene esta actitud. Es un referente importante. Canchero, aparte. Sí. Solo eso, Martín. Un vivo bárbaro. ¿Sabes por qué duele, nene? Porque con la humildad que pregunta Lautaro, la verdad que a veces uno dice, si no te pones un poquito nervioso. Pero justamente lo que los deja más en evidencia, en ese comportamiento, en este caso de Martín Lustó. Hubo mucha gente muy correcta, Lautaro, que hablaba con naturalidad y asumió que era pertinente preguntar. Se rompió, vos elegiste una frase histórica del radicalismo, la vieja frase de Alem, alguien la explicó muy bien. Lombardi Pinedo. Lombardi la explicó muy bien. Sí, Pinedo más o menos la recordaba. Pero el significado que tiene la frase, que es muy bueno, lo explicó. Bueno, se podía hacer de esa manera. Sí, que recién lo marcaba Steffi en el informe anterior con Vidal, pasó un poco con Macri, que al pasar también habla, y con Martín Lustó, pero el resto generalmente siempre frena y habla. Y quería remarcar algo antes de pasar, es que Martín Tetaz, como lo decía él y como lo decía nuestro Graf, va por todo con el bloque que están en referencia a Martín Lustó, porque dijo que esperan que De Loredo sea el presidente del interbloque de Juntos. Bueno, no va a suceder, olvídense. Bueno, toman estas palabras dentro de poco y me tengo que yo mismo meter en sobredosis. Sí, claro, por favor pónganme cuando yo dije que era imposible que De Loredo... Pero estoy pensando que De Loredo en ese lugar no tiene más fuerza que Negri. Y Negri y Loredo al mismo tiempo, hasta sumados, si el PRO se impone... con Ritondo tiene más diputados, etcétera. Parecería que también alguien lo dijo. El propio Barletta lo dijo. El propio Barletta lo dijo. Es una pelota histórica, además, del radicalismo de Córdoba. Oscar Aguad versus Negri. De hecho, Oscar Aguad fue el último candidato a gobernador. En ese cargo quería llegar Negri. Y De Loredo es la continuidad de, podemos decir, los halcones duros. De hecho, lo dijo. Los halcones duros de la Unión Cívica Radical. Un poco retomando lo que veníamos viendo recién, la verdad, a mí me parece una falta total de respeto que dirigentes políticos miren el logo, el cubito, y en base a eso elijan responder de la manera agresiva y ninguneadora que responden. La verdad, es una pena. Decías halcones bravos, hoy habló de Loredo y la verdad que la forma de expresarse habla de que sería muy peligroso ponerlo al frente de algún bloque porque rompe lanzas con todo el mundo de la interna del radicalismo, con lo cual exponer a De Loredo diciendo esto le baja los decibeles a Juntos por el Cambio y al radicalismo, con lo cual me parece, como dice Víctor Hugo, que no va a ser. Y ayer hubo una reunión que se puso muy tensa, casi se van a las manos Gerardo Morales con Martín Lustó. Me imagino que fue antes que la reacción que tuvo conmigo o después, pero ya estaba caliente. Estaba caliente. Y lo que dice Clarín es un vaso de agua por el aire y amagues de trompada, el clima que marcó la ruptura en el bloque radical. ¿Cómo juega en la cuestión del radicalismo Clarín? Ya sabemos que juega por Larreta contra Macri, el reportaje famoso Alconada Monde antes de ayer viene a ser demostrativo, pero entre los radicales, porque el título era hoy o ayer sobre Lustó, no era grato, me parece, para Lustó. ¿De qué manera estará jugando Clarín dentro del radicalismo? Vamos a entender algo. Clarín es el que maneja todo. Estos son apenas subsidiarios de ese poder central que maneja la derecha y los intereses políticos de la derecha en la Argentina. Y ahí desde abajo, Gerardo Morales y Martín Lustó se enfrentaron a los gritos en una reunión cerrada en el Comité Radical. Víctor Hugo, lo que se conoció es que Gerardo Morales le dijo a Martín Lustó que tiene un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales le contestó, Lustó le contestó: vos fuiste el más macrista de todos y tenés una muy buena relación con Alberto Fernández. Caramba, qué tipo de insulto tan raro, ¿eh? Vos sos amigo de Larreta, vos sos amigo de Macri. Debe ser muy feo ver a un amigo con Larreta
o a un amigo con Macri para ellos. Cada uno hace a la fealdad. Eso marca la interna. Sí. Y estábamos hablando de la violencia. Hubo elecciones en la Juventud Radical. Perdió la gente que está subordinada a Martín Lustó. Y se puso también picante, Víctor Hugo. Vamos a verlo. Martín Lustó en determinado momento, a través de Jacobisi, creo que tenía una influencia manifiesta. La habrá perdido, entonces se pudrió en la UCR, dice el Destape, con el saludo para Roberto Navarro, Arili Jalá y toda la gente. Fueron a votar y terminaron a las piñas. El sábado fue. Sí, eso fue el sábado, y acá estamos viendo en imagen, Víctor Hugo, lo que sucedió el día sábado. Vemos el clima de tensión que se está manejando en la Unión Cívica Radical. Notable que después Clarín se fija muchísimo en la interna que puede existir dentro del gobierno nacional. Es verdad. Y viven fogoneándola y hablando de esa interna que va a tener un epílogo para desmentirlo extraordinario el próximo 10 de diciembre, pero eso es otro tema. Y hablamos también con el diputado Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica, alguien que responde a Lilita Carrió. Lo recordábamos recién, Lilita Carrió, previo a la interna en la UCR, o a que estalle la interna en la UCR, criticó a Ritondo, criticó a Jacobiti, criticó a Coti Nosiglia, criticó a Martín Lustó. Fue muy crítico de todos. Lustó es Nosiglia en esta pelea. Totalmente. Por eso, cuando Clarín va contra Lustó, da la impresión, también algo se ha roto con Nosiglia. Es muy probable, Víctor Hugo. Vamos a ver qué decía Juan Manuel López hoy a la mañana. Le preguntamos también quién quiere Lilita Carrió que presida el interbloque de Juntos por el Cambio. No va a haber ninguna sorpresa, contestó Mario Negri. ¿Cómo tomaste esta ruptura dentro del radicalismo? ¿Te preocupa? Me preocupa, lo lamento porque me parece que la sociedad quiere institucionalidad y quiere unidad. ¿Quién va a presidir el interbloque de Juntos por el Cambio? Todavía no tenemos una. Puede seguir, pero todavía no tenemos una definición. No hace falta presentar hoy autoridades de interbloque. ¿Podría ser Ritondo? No lo sé. Nosotros no tenemos vetos personales. ¿Y cómo tomaste las declaraciones de Lilita Carrió en contra de Ritondo? Dijo que no confiaba, también criticó al radicalismo de Jacobiti, Coti Nosiglia. También dijo, por eso digo, no es personal con Cristian, también dijo algo parecido respecto de Larreta y tiene que ver con perfiles, con amistades previas. Lilita quiere que sea Negri el presidente del interbloque. Es nuestra mejor opción. Bueno, ese es el estilo, el tipo de preguntas que, con esa guaranguería que recién subrayábamos, Lustó pasó con ese margen de desprecio que se permite, uno no sabe exactamente ya desde dónde. Pero permítanos tomar contacto con un lugar donde la democracia a lo mejor juega a favor de la patria grande otra vez. Estamos hablando de Chile. ¿Se acuerdan que después de la primera vuelta teníamos el desencanto de que había trascendido que Kast estaba por encima de Boric en las encuestas? Caramba, cuando vimos eso pensamos que podía suceder lo peor para Chile. ¿Han cambiado las cosas? Esto se lo pregunto a Leo Poblete, que como siempre, generoso, está en línea con nosotros desde Santiago de Chile. Leo, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo trasandino, Víctor Hugo. Y hoy no es un día más para el pueblo de Chile. Es un día en donde personas, a partir de hoy, o a partir de que se promulgue este histórico hecho del matrimonio igualitario, se espera que eso sea en las próximas horas, puedan elegir si quieren contraer matrimonio o no. Eso es algo que Chile se convierte en el país número 31 a nivel mundial, en el 8º país en nuestra América en adoptar el matrimonio igualitario, y esto hay que decirlo, con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de este país. Esta ley lo que aborda son cuestiones de filiación, adopción conjunta y también técnicas de reproducción asistida. Es un gran avance para este país. Desde el lado de Boric, no se olviden, estamos a 12 días de este histórico balotaje con dos
modelos de país absolutamente antagónicos. Desde el lado de Boric están celebrando de que esta es una muestra de que el pueblo chileno quiere más ampliación de derechos en este país, también reconociendo la histórica lucha por parte de la comunidad LGTBIQ en todas estas décadas. Y del lado del candidato pinochetista, pocos minutos después de que se conoció esta noticia, salió por televisión diciendo que si bien respetaba esta decisión del Congreso chileno, seguía manteniendo inclaudicablemente su opinión de que el casamiento es entre un hombre y una mujer, Víctor Hugo. ¿Qué pasó, Leo? En principio parecía que Kast tomaba ventaja. Hizo algo Kast que le tiró gente en contra, hizo algo muy bueno Boric, las encuestas estaban equivocadas. ¿Qué pensás al respecto? Te escucho muy mal, Víctor Hugo, pero me parece que me estás preguntando por el tema de las encuestas. En los últimos días han salido más de una encuesta, te diría 2 o 3 que lo dan con una ventaja bastante interesante a Gabriel Boric para el próximo 19 de diciembre. Y además uno ya en la calle también puede percibir de que muchas de las personas que no fueron a votar en la primera vuelta, muchas de las personas que anularon el voto en la primera vuelta están decididas de ir a votar, de acudir a las urnas el próximo 19 de diciembre. Como te dije, faltan solamente 12 días para ese acontecimiento, no solamente importante para este país, pero sin ningún lugar a duda para nuestra América. Leo, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Nace una esperanza. Lo de Boric en Chile es más que interesante. Volveremos sobre ese tema y por supuesto C5N estará participando en Santiago de Chile, por lo menos, de las elecciones del 19 de diciembre. Darío. Hablábamos de un día importante porque mientras la caja de resonancia de la democracia tenía los nuevos juramentos, en la Corte había una reunión importante pedida hace unos días por el ministro de Justicia, Martín Soria. Recordemos que lleva bastante tiempo y que esperó el cambio de presidencia. Ahora está Horacio Rossotti y ahí está la foto. Estuvieron en el cuarto piso entre 30 y 35 minutos, no mucho más. Una reunión de cortesía. Uno pensaba que era eso, pero Martín Soria fue con los tapones de punta. Ratificó todo lo que viene diciendo los medios respecto del rol del Poder Judicial en los últimos años. Y vamos a ver qué es lo que dijo, ¿no?, de alguna manera Martín Soria cuando salió. Mantuve una reunión con la Corte Suprema, expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la mesa judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces, teléfono para 2, que obviamente nos puso Mauricio Macri. La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, una justicia que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos. Uno dice, ¿esto se lo dijo en la cara? Sí, con tranquilidad, seguramente. Sabemos que Martín Soria es un hombre vehemente, pero manifestó lo que dice siempre. La pregunta, Víctor Hugo, y te la hago, es cómo conformar de alguna manera una mesa de negociación para que la justicia empiece a funcionar. Tengo entendido que además les mencionó cómo se eligió al presidente de la Corte, a Rosati. Fue un trascendido, estas placas que acabamos de ver no me lo confirman, pero Soria les habría dicho que aquello que sucedió cuando levantaba la mano y se decía yo soy el presidente, yo me elijo, era algo que desluce a la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto no es lo único, la Corte Suprema de Justicia es un bochorno, es una vergüenza, es una manera muy clara de exhibir el drama que vive el Estado de Derecho en la República Argentina. Por supuesto, Martín Soria, en tanto ministro, no puede recorrer el camino que nosotros podemos llevar a cabo desde el punto de vista periodístico. Sí, además con la amenaza de declarar inconstitucional el tema del Consejo de la Magistratura, que de no salir la semana que viene saldrá la otra, quedan un par de acuerdos. Bueno, pero ahora ya no tiene chance de decretarlo inconstitucional porque apareció lo del Consejo de la Magistratura en el proyecto que ayer fue o antes de ayer, presentó el gobierno con los 17 integrantes. Cumplido ese requisito, que era lo que se debía e iba a motivar que la Corte actuara, me parece que ya no tiene margen. Igual van a fallar, Víctor Hugo. Igual van a fallar. No te puedo creer. Igual van a fallar. ¿Y van a fallar qué? Que todavía tienen que no tener... tiene claro porque la presentación del proyecto le cambió en parte lo que tenían pensado. Pero ellos tenían pensado decir que son otra vez 20 integrantes y que está la Corte Suprema, un integrante de la Corte Suprema, Recordemos el presidente. Que está declarado inconstitucional.
por las instancias anteriores, con lo cual la Corte debe resolver, no puede quedar sin resolver. Entonces, lo que va a decir es, declaramos inconstitucional, atento, hay que ir a un nuevo proyecto, esperamos 180 días para que funcione la nueva ley, porque la pregunta es, ¿cómo sigue funcionando el Consejo de la Magistratura si declaran inconstitucional todo lo que hace la ley Corte vieja? tiene un fundamento político, y el hecho de haber fallado contra el gobierno nacional en la discusión, contra gobiernos nacionales en general, en la discusión con la provincia de Santa Fe, en juego 86.000 millones de pesos. Es una cifra muy, pero muy importante, la cuarta parte de lo que, por ejemplo, se recaudó con el impuesto a la riqueza, que viene muy bien, 237.000 millones se han recaudado. En la columna vamos a estar hablando de ese tema. Lautaro, ¿qué vamos a tener para más adelante? Vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con la interna de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, pero también habló Miguel Ángel Pichetto, el peronista que pertenece al interbloque de Juntos por el Cambio, habló también del lawfare y dijo que hay un lawfare contra Mauricio Macri, Víctor Hugo, pero no lo vamos a ver ahora. Bueno, qué gracioso, mientras desmienten el lawfare, hablan del lawfare. El corralito fue un tema que por suerte no hizo tanto daño, pero hizo daño a la Argentina. Los ahorristas, alarmados por lo que Clarín y Nación promocionaban muy fuerte, metían la palabra corralito cuando se cumplían 20 años de la aciaga historia que se vivió en el 2001, fueron al banco y muchos de ellos sacaron su dinero. 400 millones de 16.000 es una cifra para nada ínfima desde mi punto de vista. Este es el punto de partida de lo que ahora nos va a contar Estefanía Pozzo. Exacto, Víctor Hugo, y en noviembre ya venían algunos ruidos, algunas preocupaciones, justamente por cómo se habla en los medios sobre la situación económica argentina, y también habían salido casi 1.000 millones de dólares durante el mes de noviembre. Se aceleró un poquito más en los últimos días de noviembre, principios de diciembre. ¿Qué implicación o qué implicancia tiene esto? Que cuando se sacan los depósitos del banco, si una persona tiene que pagar bienes personales, cuando están depositados en una caja de ahorro, están eximidos de pagar bienes personales. Ahora, si esa persona que paga bienes personales va al banco y retira los dólares del banco, tiene que pagar bienes personales. Así que habrá muchas personas de esas que fueron a retirar parte de sus dólares o todos sus dólares del sistema bancario para llevarlos, por ejemplo, a una caja de seguridad o a la casa o a donde sea, que van a tener que empezar a pagar bienes personales. ¿De cuánto es? De hasta 1,25%. Yo hice una cuenta como para que usted se dé una idea. Es muy poca plata. Es muy poca plata. Imagínese 10.000 dólares. Que alguien que tiene mucho dinero... 150 pesos. No, a 100 pesos hay que pagarlo al dólar oficial. Son 10.000 dólares a 101,50 que estaba el dólar, da 125 dólares, al cambio oficial es 12.700 pesos, más o menos, es lo que tiene que pagar esa persona por haber retirado. Estoy haciendo un supuesto, ¿no? Una persona que paga bienes personales, que saca 10.000 dólares del banco, le sale ese impuesto por haberlo sacado del sistema bancario. 12.000 pesos. 12.700 pesos. El seguro, es un número. El seguro de un auto 0 kilómetros. Y son solo 10.000 dólares. Se lo van a reclamar a los medios, le van a ir a decir a Clarín, a Bañeto, mire lo que me pasó por culpa de su mafia organizada que se lleva todo por delante y mintió con el corralito. Me asusté, saqué el dinero y ahora tengo que pagar y no pasó nada. Lo que ustedes dijeron o insinuaron que podía pasar. Todavía tienen tiempo de no pagar. ¿Por qué? Porque la foto que saca el impuesto de bienes personales es del 31 de diciembre. Así que alguna persona se asustó por estas noticias falsas que estuvieron dando vueltas, retiró su dinero al banco, puede volver a ingresarlo hasta el 31 de diciembre y sigue exento siempre que sean cajas de ahorro, ¿sí? Siempre que sean cajas de ahorro, puede todavía estar exento del impuesto. Pablo Mesina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Aquí nos encontramos en el Centro Cultural Kirchner, donde trabajadores y empresarios pymes están realizando un encuentro en la discusión de una Argentina productiva de cara a lo que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto en el marco de la presentación del libro Nunca Más Económico de Mariano Hamilton, en también coautoría de la ENAC. Y estamos con Héctor Amichetti, él es de la Corriente Federal de los Trabajadores y también de la Federación Gráfica Bonaerense, y con Leo Vilaski, también el presidente de ENAC. A los dos, gracias y buenas tardes por este encuentro. Bueno,
Bueno, un encuentro importante con una concurrencia notoria en el día de hoy, Héctor. Sí, por supuesto, creo que una iniciativa de la ENAC muy importante, como ha sido la publicación de este libro, porque es un planteo absolutamente necesario en estos tiempos, ponerle un nunca más económico al neoliberalismo. Y hoy precisamente estamos acá, trabajadores y sector empresarial nacional, precisamente para aportar a esa unidad necesaria del campo nacional y popular a los efectos de poder tomar distancia de lo que han sido estos años tan destructivos de aplicación de modelo neoliberal. Con un prólogo de Cristina Fernández de Kirchner que leí que hace un repaso de lo que fue el comienzo del endeudamiento de la dictadura hasta nuestros tiempos, ¿sabemos? Sí, la verdad que en el marco de las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, las pymes tenemos mucho que decir al respecto del neoliberalismo y cómo agrede fundamentalmente a nuestras empresas, junto con los trabajadores. El último periodo neoliberal de Mauricio Macri se llevó 25.000 empresas, 250.000 puestos de trabajo privado. Entonces acá 40 por día cerrado. Estamos debatiendo, reflexionando sobre las necesidades de ponernos de acuerdo con el destino, que es honrar nuestros compromisos, pero elegir el camino al que vamos a llegar a ese lugar. No cualquier camino tecnocrático o economicista incluye a las pequeñas y medianas empresas, incluye a los trabajadores de la economía social, de la economía formal, y nosotros tenemos como empresarios la obligación de proteger también nuestra mirada, los valores y sobre todo los grados de libertad que tiene que tener nuestro gobierno para ejercer política económica y social. De esto se trata esta actividad que tiene, como estás viendo, más de 500 personas participando. Vienen funcionarios del Gobierno Nacional también para dar esa mirada de hacia dónde va el acuerdo con este fondo que, como todos sabemos, financió la campaña de Mauricio Macri y encima perdió y nos dejó el muerto a nosotros. ¿Quién va a pagar? La corriente federal, ENAC, las deudas que contrajo los CEOs. Bueno, ahí esas discusiones son las que estamos debatiendo hoy en día. Les agradezco a los dos porque el evento ha empezado, sé que tienen compromiso, así que gracias por este momento y los mejores deseos. Víctor Hugo, ustedes en el estudio. Bien, Pablo, muy bien. Vamos a hablar del Día de la Democracia. El viernes va a ser algo fuerte. Da la impresión de que vamos a tener una plaza y muchas calles que confluyen a la Plaza de Mayo repletas de gente. Se habla de un número muy, pero muy importante. Habla Cristina Fernández de Kirchner. Habla Alberto Fernández. Hablará Lula. Lula va a estar. Va a estar también el Pepe Mujica. Es decir, los expresidentes de la patria grande reunidos. Cristina Fernández de Kirchner, Pepe Mujica, Lula. Será una verdadera fiesta de la democracia. 10 de diciembre, fiesta de la democracia en la República Argentina. Esta es imagen de alguna otra fiesta. Esta es la del año pasado, de la fiesta de la democracia. Esto es el Día de la Militancia. Bueno, hubo una cantidad maravillosa de gente, mucho pueblo. ¿Y esto cuándo fue? El 10 de diciembre del 2019. Fue impresionante. Me va dictando Federico Ferro con gran rapidez. Mirá qué fotografía. Es impresionante. El año pasado estábamos en pandemia, por lo tanto no se pudo hacer esta convocatoria. Esta es entonces la última en el año 2019 que se reunió semejante multitud. Yo no sé cómo van a ser, pero es muy probable que el clima que se genera, sabiendo además que va a estar Lula. Ustedes saben lo que van a hacer esos discursos. Ojalá que hable Lula, además que sea invitado. Yo no me lo perdería. Sería buenísimo que hable y sería bueno también que podamos acceder quizás cerquita de él para robarle alguna pregunta desde C5N, que va a tener una cobertura con varios cronistas desde cerca de Nosotros de vamos a Rosada. estar, mis compañeros me invitan de producción a que vayamos con Anabela Sánchez, con Julián Capazo y bueno, si hay una cobertura especial del canal y es nuestro horario, allí estaremos, los espero a ustedes también. ¿Te imaginás? Lleven alguna vitualla. Totalmente. ¿Te imaginás a alguno de los dos oradores, Alberto Fernández o Cristina Fernández, diciéndole presentamos al futuro presidente de Brasil y habla Lula? Interesante, ¿no? Víctor Hugo, bueno, perdón que te interrumpa esta emoción que te genera recordar a la patria grande, pero habló el ex senador Miguel Ángel Pichetto, habló de Lawfare. Justo. Antes no lo reconocían, decía que no Él había te hace bien chiquita la patria, él te hace inmediatamente promedio. Yo tengo algo para la columna, ¿vos qué tenés de Pichetto? Vamos a escucharlo hablar de Lawfare. Recordemos que criticaban... cuando se hablaba de Lawfare decían que no existía el Lawfare. Tenés el as de bastos. Nosotros tenemos el as de espada para la columna. Bueno, vamos a empezar, me parece bien, empezar por el ancho de basto y después Víctor Hugo en la columna.
mostrarás ese as de espada. Escuchémoslo a Miguel Ángel Pichetto en una entrevista hablar del lawfare, pero contra Mauricio Macri. El tema del lawfare está terminado, indudablemente me parece que es un tema que hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, le está yendo bien con los procesos judiciales. Podríamos decir que... Le jugó a favor. Lo puso tanto que lo terminó... Sí, yo creo que el lawfare hay ahora contra Macri, porque le están inventando causas. 140 tiene Mauricio Macri. Son todos actos de gobierno. Este es el problema del país. Es muy difícil. Bueno, pero usted decía... Es muy difícil la tarea de un presidente que termina abrumado con un montón de causas en Comodoro Pi, ¿no? Ahora, ¿sirvió? Usted escribía recién... Salvo cuando haya hechos de gravedad, lógicamente. Nadie está justificando acá ningún acto de impunidad ni corrupción. Tiene que haber un nivel ético razonable en un gobierno. Lo que estoy diciendo es que es insostenible este esquema permanente de juicio de residencia donde el presidente entra por una puerta y sale después por la otra con 150 causas. Es muy gracioso. Un nivel ético razonable. ¿Cómo sería un nivel ético razonable, consensuado con qué? Algo que responda a determinado tipo de parámetros, pero ¿cuáles? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Y además alguien lo miraba allí y ponía cara de sí, claro, porque dice, ¿cómo le van a meter tantas causas? Y si no, era inevitable que el periodista dijera, bueno, a Cristina le tiraron con 8 citaciones el mismo día. Pero sí. Víctor Hugo miente, no tiene 160 causas. Tiene 10 o 12 fuertes. Las demás son denuncias que no tienen ninguna presentación. Que no se convirtieron en una causa. No, Pichetto, para tener razón, es capaz de, ya a esta altura, de cualquier mentira. Absolutamente. Sí. No, y quería recordar también, Víctor Hugo, que Patricia Bullrich ha dicho en reiteradas oportunidades que el lawfare no existe, pero después tuvo un fallido en algún momento y llegó a decir que se habían unido en el Frente de Todos para combatir el lawfare. Fue Alconada Amón a TN. TN lo recibió como un futuro lugar de trabajo para el colega. Se rompe con La Nación. Se lleva como para poner un diario, por lo menos de barrio, porque lleva muchos años ahí. Yo creo que debe estar buscando un poco que lo echen. E inmediatamente a los brazos de Mañeto, de los de Zaguier a los de Mañeto. El cambio es circunstancial. Para Mañeto es bastante más importante que los propios Zaguier porque es el malo original. Los otros son como copias, malos en serie, como serigrafías de la maldad. Y Alconada Amón fue a TN y ahora me parece que va a tener algún compromiso judicial, Darío. Sí, vamos a recordar, lo vamos a ver, porque esto no lo dijo en La Nación Más, ni lo escribió en su diario. Lo dijo en TN, a lo mejor él pensó que no lo iban a ver, que nadie iba a tener repercusión de eso. Sin embargo, dijo esto, que es bastante grave, porque a partir de ahora lo va a vincular con una causa judicial, se supone que como denunciante. ¿Pero como ya ocurrió? ¿Ya lo llamaron? Lo pidió uno de los abogados que fue filmado y espiado por Mauricio Macri, pidió que vaya como testigo. Pero escuchemos lo que decía. Me espiaron, me espió el macrismo. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy grupo de tarea y miembro del grupo de tarea o soy de los perjudicados y víctimas de ese grupo de tarea? Porque señor, señora, a mí me espiaron. Espiaron a mis hijos, espiaron a mi mujer, espiaron a mis papás, me siguieron en el auto, hay mensajes de WhatsApp. Para ser parte de un grupo de tareas, me parece que en realidad soy del otro lado, soy de los que en realidad fueron víctimas de eventuales grupos de espionaje o lo que fuere. Claro, él fue allí a limpiarse de lo que con toda razón dijo Cristóbal López, a lo que vamos a ir después. Pero ahora, exclusivo, Alconada Amón se dijo víctima de espionaje y ahora piden que declare como testigo contra Macri. Exactamente, el periodista, yo no veo, Relató seguimientos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, no se presentó como querellante ni en Lomas ni en Comodoro Pi. Solicitan que preste testimonio bajo juramento en la causa. A ver, lo que llama la atención, Víctor Hugo, si a vos te espían y sabés que te espían, vas a los tribunales, consultás a un abogado acerca de qué tenés que hacer. Es que no le importó en aquel momento, ahora lo usa porque está muy pegado al macrismo
Debería haberlo estado desde el mismo momento en que ocultó la información de los Panama Papers que comprometían a Mauricio Macri en tiempos de las elecciones. Después se cubrió con que el consorcio no quería, nunca se entendió. Lo que quedó claro es que estaban tapando la responsabilidad de Macri mientras otros presidentes y ministros en el mundo renunciaban o quedaban pegados, como suele decirse, frente a la opinión pública. Y ahora, cuando quedó también evidente lo que la AFIP estaba haciendo contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, contra Indalo, y entonces todo nació en una nota demencial hecha en La Nación por este periodista, aquello de los 8.000 millones de pesos, y como después pasó por el juzgado y dio vergüenza verlo, no sabía, no se acordaba, no le constaba, le habían informado mal, todo eso dijo en un juicio. Entonces, naturalmente lo señalan como un operador más del macrismo. Y él va a TN, que lo aprovecha porque quiere tener a alguien de La Nación hablando contra Macri ahora, que con sutileza, después vendrá la grosería, TN, Clarín, están ya jugados a Rodríguez Larreta. Entonces, venga, hable. Y lo sientan y lo tratan como un gran señor para que pueda hacer sus manifestaciones. Pero Víctor Hugo, esto lo va a tener que ratificar ante el juzgado que investiga el tema de espionaje. Y él dijo, me espió el macrismo. Y el que está acusado del macrismo es Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Medalani. Primero sorprendido que alguien que es espiado no haga la denuncia penal, más allá que no pase nada. Y por el otro lado, los abogados que fueron espiados, abogados de exfuncionarios kirchneristas que estaban presos y los espiaron en la cárcel y grabaron las charlas y veían desde arriba los escritos que iban a presentar, dije, bueno, Alconada, ya que tanto va a denunciar cuando no tiene nada que ver una causa, en este caso usted es víctima. Y le van a preguntar, ¿no se presentó como querellante? ¿No se siente damnificado? A mí la verdad me da mucha tristeza que alguien que es víctima de un delito tan grave y que tiene un poder para poder defenderse, no diga nada y se entregue suelto de cuerpo a decir... Lo dice ahora, con una falta de autoridad moral muy grande. Porque si te pasó todo eso, espiaron a mis padres, espiaron a mis hijos, me espiaron a mí. Poco menos le faltaba un llanto allí y nada dijo. Hasta ahora que le conviene para limpiarse de la costra macrista decir que lo han espiado y que por lo tanto, ¿cómo va a ser macrista? Por supuesto que lo es, por supuesto que ha sido funcional mucho más que a Macri a todo lo que es el establishment. Por supuesto que ha mentido hasta el cansancio desde las páginas de un diario que se dedica a mentir toda vez que toma a sus adversarios políticos. No deja de ser entretenido ver cómo se están pegando entre ellos el sector mediático de la derecha, que es bastante ultra, por otra parte. Yo tengo que hacer una pausa. Si alguien tiene algo muy importante para decirlo, ¿lo dice ahora o calla por 3 minutos? No, ¿puedo agregar algo, Víctor Hugo? Bien. Que cuando dijo que Mauricio Macri pidió plata en negro, un porcentaje a los empresarios para la campaña, solamente lo pudo decir en su libro y La Nación no lo dejó publicar. Claro, porque el reportaje naturalmente se lo tenía que hacer La Nación. Pero a La Nación le pone dinero Macri. Entonces, acá no lo podés decir. Y como no lo puedo decir, se enojó y le avisó a los de TN. Yo quiero hablar de esto y no me lo permiten en La Nación. Es muy divertido. Mirar La Nación más, las cosas que dicen a favor de Macri. ¿Cómo que espía? Un hombre de la calidad moral de Macri, dicen los periodistas de allí. Claro. ¿Cómo va a espiar Macri? Y resulta que alguien del propio diario manifiesta que sí, que estaba espiado. Imagínense, creo que los ayer también estaban espiados. Tal cual, sí. Todo el mundo. Ya venimos. Roberto Bachmann nos va a acompañar. Apenas se sentó, ya lo vamos a tomar de sobrepique con este tema que plantea Estefanía Pozzo. Tenemos en principio novedades provenientes de Estados Unidos porque hay una delegación en este momento del gobierno argentino, funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central están llevando adelante negociaciones técnicas. Hoy hubo una reunión en la Embajada de Argentina en Washington, mucho hermetismo por parte del gobierno, hay muchos que salen a decir trascendidos y demás. Lo concreto, cuando se pregunta a funcionarios nacionales, es que no quieren relatar demasiado el detalle de las negociaciones.
Sí se conocieron hoy declaraciones de Juan González, que es el principal asesor de Biden, el presidente de Estados Unidos, para América Latina, hablando sobre la importancia de un acuerdo sólido, y a esto lo cito textual, entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y que es un acuerdo que según este asesor de Biden sería beneficioso tanto para la Argentina como para el Fondo Monetario. En una sociedad líquida como esta, como la que tenemos hoy día, pedir algo sólido en el devenir del mundo ya es bastante desajustado con los tiempos que corren. Escuchémoslo. Ah, no, yo creí que estaba... No, se lo tenía para contar, perdón. Bueno, está bien, Víctor como Hugo. cuento también vale porque lo hiciste muy bien, fue como verlo. Pero tengo otra cosa para contarle. Antes quisiera que Roberto Bachmann nos dé una opinión sobre esto. Bueno, se viene acá hay una discusión técnica y una discusión política. La discusión técnica podrá ser saldada en algún lugar, ¿no es cierto? Que la discusión técnica tiene que ver más que nada con normas, reglas que tiene el Fondo Monetario con respecto a cómo repagar esta deuda, los tiempos, los años de gracia y los intereses. Las multas son muy grandes. Esto es lo que se puede discutir. La cuestión política tiene que ver con lo que van a exigir desde el Fondo Monetario con relación a la política económica argentina. El Fondo Monetario no es simplemente un organismo de préstamo, sino que es una institución que trata de disciplinar a los países dependientes que salen de la órbita que el mundo centralizado quiere que estos países tengan. Entonces, hay muchas cosas que me parece que el gobierno argentino ya ha puesto sobre la mesa que no las va a aceptar. Acá no va a haber reforma laboral de ninguna índole, acá no va a haber flexibilización, acá va a seguir la jubilación estatal, que son presiones que se están haciendo. Que habitualmente hace el Fondo Monetario Internacional, aunque alguna de ellas me parece que la de los jubilados no la ha planteado. Están en esto, porque cuando se pide ajuste, acá el problema tiene que ver con lo que ocurrió en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri. Cuando Néstor Kirchner, era ya el gobierno de Cristina Fernández, restatizó el sistema jubilatorio, creó el fondo de jubilaciones, el fondo de sustentabilidad de las jubilaciones. Esto lo destruyó el gobierno de Macri, usó la plata para otra cosa. Hoy las jubilaciones son parte del dinero que sale de caja. Y esto hace que estén también presionando sobre este tema. Por eso muchos planteaban... No, Roberto, no está muy lejos de la realidad. Me dice Federico Ferro, recordá que sacaron todos los subsidios en Colombia a la energía por pedido del Fondo Monetario. Claro, por eso. Y el otro tema tiene que ver con esta política de subsidiar, que fue la política que en Argentina le permitió que, digamos, la trajo Roberto Labaña cuando fue ministro de Economía con Duhalde, y que pudo cambiar este fenómeno que se puede esperar para el año que viene, que es una Argentina teniendo superávit fiscal. Y la gran discusión es qué pasa con... ¿Qué pasa con la situación social, ¿no? Por supuesto, y hoy hubo un informe de la Universidad Católica Argentina que anticipa un poco lo que puede llegar a después informar el INDEC sobre la pobreza. ¿Qué fue lo que dijo la UCA? Que fue 43,8% la última medición de la pobreza. Son alrededor de 18 millones y medio de personas que están en esta situación. Casi un punto menos que 2020, cuando había estado en 44,7%. Esto es importante porque en un año de repunte de la economía se mejoró la situación social, falta mucho todavía. Mientras sacás la cuenta de a cuántas personas atañe haber salido de la pobreza en este año, Roberto Bachmann, ¿cómo incide esto en el panorama político del país? Incide en la economía, las cuestiones macro tienen que empezar a llegar al bolsillo de la gente, a lo que la gente entiende. El principal problema, creo que el gobierno lo entendió, quizás todos sabemos que el control de precios de alimentos no es la solución al problema de inflación, pero el gobierno empezó a dar señales de empezar a preocuparse por el bolsillo de la gente. Esto es lo más importante porque... Mire, Víctor Hugo, si usted mira las encuestas y pregunta cuál es la principal preocupación de la gente, pero por lejos gana la economía más
la inflación. Y después viene el tema de la inseguridad, que cada vez está más complejo a la salida de la pandemia. Son alrededor de 400.000, si hacemos una regla rápida de 3, Sí, sí. alrededor de 400.000 personas las que entre el año pasado y entre diciembre del año pasado y habrían salido de la pobreza según los datos de la UCA. Vamos a hablar también del desafío del nuevo Congreso, pero permítanme subrayar la noticia. En plena pandemia, bajar 400.000, un poquito más quizás, el número de personas que salen de la pobreza y ojalá que no retornen a ese concepto, muy discutible, ¿eh? La manera de medir el tema de la pobreza en el mundo entero, Roberto me dirá si le parece que es redondo, completo, para mi manera de ver las cosas, salario contra ingresos, contra costo de vida, por ejemplo, me parece que es una pobre medición. Incluso el que ganó el premio Nobel hace 2 o 3 años lo hacía discutiendo justamente, Roberto, esa forma de medir la pobreza. Es que medir la pobreza, medir la desocupación por el sistema de encuestas, lo digo con bastante experiencia en la encuesta como un instrumento. Pero es lo único que tenemos, y como es lo único que tenemos, hay que hacer referencia. Esto es lo que vale. Macri pasó del 32,5 a ¿cuánto era, Federico? Más o menos 40. Sí, ¿a cuánto? Bueno, si mal no recuerdo, al 40. Y saltó, no se escuchó ahí. Saltó del 40 con la pandemia al 44.7 y ahora baja al 48. Al 43,8. 43,8, es decir, 0,9, un punto menos. Me parece que es interesante como comparación con lo que sucedió sin pandemia en el neoliberalismo. Una pobreza total que tiene que ver con las políticas normales muy injustas de aquella época. Ahora, en plena pandemia, 400.000 personas por el momento dejan de ser pobres. Es un tema muy importante, hay que comunicarlo, esta es la otra cuestión. Esto necesita de que la gente empiece a entender que la Argentina está mejorando. Se nota un mejor humor social en la gente, ¿eh? Se nota un mejor humor social en las últimas encuestas, se nota un mejor humor social y está empezando a rendir fruto después de las elecciones el esfuerzo que el gobierno hizo con respecto a la vacunación. En las elecciones no pagó, no dio suficientes frutos el tema de la vacunación, el tema de ver la salida de la pandemia, que fue la primera orientación, la de las PASO. Después cambió totalmente la campaña. Ahora la gente está empezando a reconocer, ¿eh? Roberto Bachmann nos acompaña y después de la pausa lo vamos a sumar a un periodista que admiro muchísimo, que me ayuda a pensar cada semana con sus artículos, que es Luis Brustein, hombre de Página 12, que va a estar con nosotros. Ya venimos. Un toque con Darío Villarruel de un tema judicial y enseguida estamos con Luis Brustein y seguimos conversando con Roberto Bachmann. Se eleva a juicio la causa contra Marcelo D'Alessio y otros imputados por espionaje ilegal, extorsión, etcétera. Pero un dato fuerte es que no se pidió la elevación a juicio de la parte correspondiente al fiscal Carlos Stornelli. ¿Quién lo dispuso? ¿La querella? No, lo dispuso el fiscal, que es el que tiene que investigar. El doctor Juan Curi dijo, por ahora no vamos a elevar a juicio a Carlos Stornelli. ¿Por qué? Porque para mí en vez de autor es instigador. No corresponde que el fiscal diga esto y además hay que evaluar si el delito es de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no de espionaje. Créame que es algo que yo nunca vi, inédito, que un fiscal defienda a otro fiscal cuando en realidad lo que tiene que hacer es acusar, elevar la causa a juicio oral. Vamos a ver cómo sigue, porque también pidió que Stornelli vaya otra vez a declaración indagatoria. Pregunto, ¿el fiscal Juan Curi le quiere armar la declaración a Stornelli, que ya lo debe saber, para que diga, vos decís esto y yo te meto en una bolsa para que sea un delito menor? Una vergüenza. Luis Brustein nos acompaña, bienvenido. Gracias. De todos los datos de la actualidad, ¿cuál es el que más te impacta en estas horas? No, yo creo que lo más importante es el proceso de salida de la pandemia, que si se sostiene, abre un abanico de posibilidades a la política y a todas estas problemáticas que se plantean acá. Cambia el escenario completamente, ¿no? Sí, el cambio que se dio del año pasado para este,
que es ya interesante, marca recuperación hasta en el dato de pobreza que no sé si tenés presente, de la UCA. Sí, te vi haciendo todos los calculitos y me parece que haces bien, porque creo que es el problema principal ese. A lo mejor no se tuvo en cuenta, pero realmente en la pandemia, ¿cuántos? Uno se pensaba que era la gente que recibía la asignación universal por hijo, pero hubo plomeros, electricistas, albañiles, que es gente que tenía trabajo normalmente y en condiciones de pandemia lo perdió y pasó abajo de la línea de pobreza, como muestran esos números, ¿no? Y bueno, uno lo que espera es que la superación de la pandemia, por lo menos de la fase más crítica de la pandemia, abra un escenario que permita recuperar lo que se perdió en la pandemia y lo que se perdió con las políticas económicas del macrismo. Eso se nota en el empleo, Luis, por ejemplo. Ya se recuperó lo que se perdió en la pandemia, ahora hay que recuperar lo que se perdió durante el macrismo. Se puede ver sobre todo en las actividades, en las cifras de actividad económica, pero todavía falta que ese fenómeno llegue hasta abajo. Haya un efecto distributivo, política distributiva, que habilite que esa riqueza que se está generando nuevamente sea distribuida en forma más equitativa. El año que viene tendría que ser mucho mejor. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Hay un programa que se votó en el 2019 y que por esta situación totalmente fuera de lo normal, extraordinaria que fue la pandemia, no se pudo llevar adelante. Y ese es el programa que está abierto, pero yo creo que ya con un acento, un énfasis en cuanto a la situación crítica de la que tiene que salir la gente, ¿no? Es un alivio para el gobierno tan señalado por algunos medios como dividido, con opiniones muy cruzadas, el hecho de que eso esté ocurriendo ahora en la oposición. ¿Qué te sugiere la pelea, no sé hasta qué punto definirla de esa manera, que hay en el radicalismo, en Cambiemos en general? Cambiemos tiene pocos dirigentes que tengan una actitud de diálogo real. Tiene pocos, no es que no los tenga, pero tiene pocos, porque ellos se sostienen básicamente en una campaña permanente muy agresiva, mediática, ¿no? Y están muy condicionados por esa campaña. Entonces, Cambiemos tiene pocos dirigentes que están formados en una actitud de diálogo democrático. Todo el mundo más o menos los conoce y tiene que ver estas divisiones que se están produciendo dentro de Cambiemos. El interbloque de parlamentario va a quedar como con 8 subbloques o 9 subbloques, el de Juntos por el Cambio, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay una contención, un marco ideológico que los contiene y que no va a llevar la sangre al río, demasiado más que lo que fue. Y con relación al oficialismo, yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Yo hoy estaba escuchando unas declaraciones que decían el presidente Alberto Fernández tiene el poder dividido entre los gobernadores que están ya participando en el gabinete, el kirchnerismo con Cristina y la verdad que es como decir la selección está dividida por 12 jugadores y cada uno... Y no, hasta ahora yo creo que ni en Cambiemos ni en el Frente de Todos hay crisis de ruptura. Comparto. ¿La fiesta democrática del viernes te dispara algo? Sí, yo creo que es importante. Yo creo que es importante por varias razones. El primero que a mí me interesó mucho fue Lula, cuando se enteró que se iba a hacer la celebración de los 38 años de democracia, fue Lula el que se comunicó con los organizadores y él dijo que quería estar. Porque él lo tomó como una retribución de lo que hizo el presidente Alberto Fernández cuando él estaba preso y lo fue a visitar cuando él recién todavía era candidato. Y entonces, de alguna manera, Lula quiso retribuir ese gesto y participar en el acto del viernes. Ese es el primer dato. Segundo dato, está bien que la sociedad, que el país festeje 38 años de democracia, pero lo tiene que festejar siendo consciente de la deuda que esa democracia ha dejado en estos 38 años. Es cierto, coincido totalmente con Luis. Hay que festejar la democracia. Más después de este año donde hubo muchas declaraciones fuertes, algunos periodistas
generó una interna, incluso en Radio Mitre, bastante dura con respecto a algunas cosas que dijo Longobardi, muy fuera de lugar. Yo creo que más que nunca hay que salir a festejar la democracia. Y es verdad también lo que dice Luis, yo lo vengo repitiendo hace bastante, este modelo comunicacional que tiene la derecha argentina, que es un modelo comunicacional que es de la derecha en el mundo, ¿eh? Así lograron el Brexit en Inglaterra, así Trump pudo ser presidente, después su actitud frente a la pandemia lo borró del mapa, pero se fue igual con una actitud muy particular. Así en Argentina la comunicación remeda a los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Es decir, convertir al adversario político en enemigo. ¿Quién cree que es un enemigo su adversario político? Ellos hablan de enemigo. Popularizar al enemigo en un nombre que sea rápidamente asimilable por la población, cuando dicen, en un principio era Cristina, ¿se acuerdan? Cristina, la chorra, que no lo pudieron demostrar. Hoy es el kirchnerismo. ¿Qué dijo Macri? No, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Estamos divididos, pero unidos en la opinión. Sí, yo creo que hay que festejar la democracia. Y además, el otro tema es que hay que respaldar una negociación que se está llevando a cabo con uno del poder internacional tan importante como es el Fondo Monetario, donde se están jugando muchos temas que tienen que ver con el futuro del país. Yo creo que el presidente Alberto Fernández es un hombre de partido, es un hombre de institucional, o sea, no es un hombre que se caracterizó por la movilización como herramienta, y sin embargo, ya esta es la segunda convocatoria que hace desde que más o menos se arregló el tema de la pandemia. Y yo creo que porque realmente él necesita plantarse con fuerza frente a la negociación que están llevando adelante con el fondo, ¿no? Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Roberto también, ¿eh? Más que amable. Nos vamos a la pausa, después venimos con la columna. Muchas gracias a Paula De Luque, amiga, que ha escrito un libro seguramente pleno de talento y de sensibilidad que se llama Ficción, una de las últimas presentaciones de su inagotable tarea artística. Ya venimos. Marcar la cancha. Los gobiernos salen a tomar medidas para tratar de conducir a sociedades que tienen sectores desobedientes, muy estúpidos, pero que hacen muchísimo daño. Miren ustedes el grado de locura que hay, por el cual es necesario marcar la cancha, y esto ocurre en buena parte del mundo. Vamos a ir a Dinamarca por un momento para que ustedes vean lo que allí es noticia en este momento, y entonces este mundo parece descabellado, absurdo. Los antivacunas, las autoridades de Dinamarca denunciaron a los grupos opositores a las vacunas que a través de distintas redes sociales expresan su voluntad de contagiarse con coronavirus para obtener el pasaporte COVID, el certificado que se entrega a quienes han recibido las respectivas vacunas. Mi hijo y sus amigos estaban enfermos y aislados y por eso ella fue a tratar de contagiarse. Miren a este italiano, médico, fue con un brazo de silicona a darse la vacuna, a mentir que se daba la vacuna. ¿Lo pueden creer? Quizás no. En Italia, un dentista enfrentará posibles cargos penales por tratar de recibir una vacuna contra la COVID-19 en un brazo falso, hecho de silicona. Así es, la enfermera que lo atendió en la ciudad de Biella dijo que se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando el hombre presentó la extremidad falsa para recibir la inyección. En un primer momento pensó que el hombre de 57 años tenía el brazo amputado y se había equivocado al enseñarlo, pero después se dio cuenta del engaño y el dentista reconoció que no quería ser vacunado. A partir de mañana en Italia será obligatoria la vacuna para todas las personas que pretendan ingresar a restaurantes, cines, teatros y otros recintos. ¿A dónde vamos a ir a parar? Kits en los Países Bajos para provocarse el COVID. Prefieren inyectarse COVID y no la vacuna. Todo lo que acabamos de ver de este hombre que va con un brazo de silicona para vacunarse, parece gracioso, pero es dramático. Miren esta médica argentina, porque esto sucede entre nosotros también. Llama a armar redes contra el pase sanitario, por supuesto todo estimulado también
por diarios como La Mafia de Clarín, a los que vamos a ver ahora cómo han procedido en este tema del pase sanitario. Se llama Matelda Alvisedero, volvió a pronunciarse contra las medidas, etc. Vamos a conocerla. Reflexión de domingo. Pase sanitario, falta de libertad. ¿Por qué no lo tomás como que esos lugares donde no podés ir son los que en realidad no tenés que ir? O si son vitales tal vez para vos, capaz que tenés que buscar otra opción. Tomalo como una señal para poder ejercer tu libertad. Ir a esos lugares que no te dejan ir ahora, suponte, no eran lugares libres. Pensá en los pájaros que vuelan en el cielo y que nos miran para abajo y nos ven, algunos con las caras tapadas, muertos de miedo. ¿Te parece que ellos tienen miedo a la vida? No, ellos vuelan libres y van a donde quieren cuando quieren. Y cuando les toque morir, morirán. No había pensado en eso. De verdad, ahora temo la mirada de una paloma. ¿Qué estará pensando de mí cuando me ve ir con el barbijo? ¿Se reirá de mí? ¿Hablará con las otras palomas y le dirán, miren esos mamarrachos humanos que se protegen con un barbijo? Es un dato, por lo menos a considerarlo. Mirar a los pájaros de otra manera porque vas a saber qué están pensando de nosotros. Lo del pase sanitario motiva que hoy, lo vamos a ver más adelante, la mafia de Clarín saliera a jugar como que es una opresión, algo que va contra el ciudadano y su libertad. La gente de Mañeto carece totalmente de sensibilidad, de vergüenza, han luchado todo el tiempo contra la vida. El recorrido que vamos a hacer le mostrará a usted cómo se puede hablar del pase sanitario con seriedad. Vamos a empezar por la ciudad de Nueva York, donde ocurre esto que vamos a ver en este video. El mandato de vacuna para los empleados del sector privado comenzará el 27 de diciembre. Con ese anuncio, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le dio un ultimátum a los trabajadores del sector privado para que estén totalmente vacunados debido al aumento de nuevos casos de COVID-19 en los 5 condados de la Gran Manzana. En este nuevo mandato del alcalde, que entrará en vigencia el próximo 27 de diciembre, también se exigirá la vacunación para niños mayores de 5 años de edad que quieran estar en establecimientos cerrados. Bueno, desde el 27 de diciembre, acá desde el 21, hay un pase sanitario en la ciudad de Nueva York. Como informa el New York Times, la ciudad de Nueva York exigirá vacunas para los empleados de empresas privadas. La ciudad de Nueva York dio a conocer planes el lunes para exigir que los empleados, en el lugar de todas las empresas privadas, etcétera, etcétera. Usted siga leyendo con rapidez, porque lo que me importa marcar es que ahí no hay una campaña contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, ni contra el gobierno en general. Es una información. Hay un pase sanitario que es necesario porque estamos tratando de defender nuestra vida. Mire usted la Unión Europea, como también está trabajando sobre la obligatoriedad del pase científico, del pase sanitario. ¿Qué países avanzan hacia la vacunación obligatoria? Lo que al principio parecía imposible, ahora empieza a estar sobre la mesa. Cada vez más son los países que se plantean la vacunación obligatoria y ahí está cada uno de ellos. Mire el pase sanitario en Italia y después vamos a ver qué comentarios hacen en Italia. Las autoridades italianas han endurecido a partir de este lunes sus medidas para contener los contagios de coronavirus. Los no vacunados en Italia lo tienen más difícil ahora con la entrada en vigor de un certificado sanitario reforzado que solo permitirá disfrutar del ocio y la restauración a los inmunizados o curados. Esta nueva medida se aplicará en todo el país hasta el próximo 15 de enero para frenar la tendencia al alza del coronavirus en las últimas semanas, independientemente de los datos de contagios de cada región. ¿Y cómo toma esto el periodismo italiano? Tomemos, por ejemplo, Corriere della Sera. Quiero decirle que hemos visto todos los diarios italianos porque nos pusimos a buscar con Anabela Sánchez y con Julián Capasso y con Federico Ferro a ver qué dicen en el mundo frente a la misma medida que está tomando Axel Kicillof. Bueno, Trovare di meglio, ¿qué es esto? Encontrar mejor, a ver, el pase verde. Vayamos a la información, a qué es lo que dice el Corriere della Sera. Funciona mal. Bueno, estas cosas pueden pasar en la vorágine de tanto material como el que manejamos. Pero si me puede creer, ahí está, pase verde y transporte. El boleto solo puede ser comprado por aquellos con el certificado. Información. Hay más de estas noticias, son como 10 las que habíamos preparado. A ver si llegamos a 4 o 5. No se quiere mover la pantalla con esa información, pero todo es así.
puede creerme, se lo pido, porque lamentablemente no vamos... Ahí está, a ver si lo subimos un poco más. Pase verde en transporte público. Los estudiantes también deben mostrarlo. Y los menores de 12 años, pregunta, para poder informar. Bueno, lo vamos a dejar ahí, así no volvemos locos a nuestros telespectadores. Ahora vengamos, mejor dicho, a la Argentina. ¿Qué dijo Axel Kicillof? Lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacuna para los eventos masivos, para actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados a partir del 21 de diciembre. Bueno, desde el 21 de diciembre entonces pase sanitario. ¿Cómo lo trata la mafia de Clarín hoy el tema? Único caso en el mundo de un diario importante, por lo menos en el número de sus seguidores y con todos los otros medios a su disposición, que en todos sus medios trata el pase sanitario de esta manera. Pongamos el título porque es ilustrativo sobre la maldad permanente, aquella que han tenido desde el primer día siempre jugando contra la vida. Para presionar a que la gente se vacune, lanzan el pase sanitario. Esto es mafia en estado puro, esto es jugar con la cabeza de la gente para que se enojen y para que no se quieran vacunar y para que surjan algunas expresiones como las que escuchamos antes. Es maldad, es crueldad, es impiedad y así han jugado siempre a favor de la muerte y contra la vida en cada uno de los datos y discusiones que hemos tenido durante estos casi 2 años. Es absolutamente enloquecedor. Daniel Greenbank, que es un empresario importante, acostumbrado a ver multitudes por todo lo que generó de espectáculos, en determinado momento tiene esta opinión. Ya sea un restaurante, ya sea el teatro, ya sea un transporte público, tienen que mostrar que tienen las vacunas. Y eso no es por uno solamente, sino porque tienen que pensar en el que está al lado, tomar conciencia de que estamos en un virus, que sigue dejando secuelas, que va mutando. El pase sanitario se va a atender para lugares masivos y para concurrencias de mucha gente, preservar al otro, y me parece un acto fundamental de solidaridad humana. En contra de esto, toda la mendacidad que descargan sobre la población permanentemente. La verdad es que no se toman un día de descanso. Es como si estuvieran entrenados solamente para eso, para hacer daño. ¿Qué podemos hacer hoy? Que sea mortificante para el gobierno a través de volver loca a la gente para que no haga lo que el gobierno dice. Este es el proyecto permanente de cada día de Clarín y La Nación en la República Argentina. La diferencia con los otros diarios, con New York Times, el Corriere de la Sera, Le Figaro en Francia, hasta The Sun en Inglaterra, tiene otro tipo de seriedad para considerar estos temas porque saben que no se puede jugar con estos asuntos. No hay derecho a hacerlo aquellos que se sienten muy seguros. Algunos lo van a pagar de una manera especial. Por ahí a Patricia Bullrich, todo el daño que ha hecho en este periodo, todas las locuras de las que ha participado, le puede costar algunos dineros. Hugo Sigman, un hombre que tiene que ver también con el mundo artístico porque ha ayudado a películas, etcétera, en muchísimos casos, es uno de los empresarios más fuertes del mundo de los laboratorios y ha presentado una millonaria demanda de 20 millones de pesos que naturalmente va a entregar en donación a alguna institución. Pero en un periodo de tan solo 65 días, Hugo Sigman fue mencionado por 250 artículos que alcanzaron una audiencia de más de 52 millones de visitas. Es decir, 52 millones de personas dijeron, pensaron que Hugo Sigman es un corrupto que estaba en la coima para que no entrara Pfizer, sino que entrara la vacuna que él había propuesto. Esto lo dijo Bullrich, a nombre, por supuesto, de esos medios dominantes que después toman la noticia. Pero lo que lo dijo fue Bullrich y ahora tiene un juicio que no le va a salir fácil, seguramente, a la exministra. Capitalismo salvaje. Eso es lo que nos va quedando muy, pero muy claro. Miren lo que pasa con la pandemia y la desigualdad en el mundo entero. Pongamos la noticia que es el punto de partida de este tramo en el que queremos recorrer con ustedes un mundo de reflexiones que hacen a lo importante que sería que los líderes trabajan
trabajen para hacer las cosas un poco mejor. La pandemia dispara la desigualdad en todo el mundo. 10% de la población más rica concentra el 52% de las rentas y el 76% de la riqueza del planeta. El 50% más pobre capta solamente 8% de los ingresos y tiene el 2% de patrimonio. En la Argentina no es una excepción. El otro día Alejandro Berkovich contaba la cantidad de aviones que se han patentado, aviones privados, de gente que se da el gusto de tener, ya no saben qué más tener, y entonces va el avión, que cuesta tanto mantenerlo como tenerlo, me imagino. Los viajes aumentaron un 83%, se patentaron durante 2021 358 aviones en la República Argentina. De ahí viene que el gobierno quisiera recaudar un poco de estos ricos que no saben qué hacer. Esta es una manera también de escaparse de impuestos, etcétera. Bueno, el gobierno propuso por una vez aquello que motivó la discusión enorme con Mañeto, con los Aguirre y con todos los representantes del mundo de los ricos en las cuestiones mediáticas. Bueno, mire lo que se ha recaudado. No es poca plata, ¿eh? 237.000 millones de pesos son los que se llevan recaudados. De Mendiguren, mientras tanto, como contrapartida a todo esto, da cuenta de cómo han mejorado 18 de los 19 indicadores. Enseguida le vamos a poner también, si ya llegó la posibilidad de hacerlo y si no lo haremos oralmente, lo que ha pasado con la pobreza según la UCA. Y tiene que ver con estos indicadores que maneja de Mendiguren. De los índices de crecimiento de la industria, de 19 sectores que nosotros monitoreamos, 18 están con crecimiento, la gran mayoría recuperando 5 o 6% prepandemia. El consumo de energía es muy significativo en la recuperación. Llevamos una tendencia, unas exportaciones récord de hace casi 10 años. El último mes tuvimos 1.600 millones de dólares de superávit comercial. Estamos ya llevando 11 meses recuperando empleo. Vamos a hablar más adelante del empleo, pero permítanme mencionar lo de la pobreza. Ustedes saben que aumentó 7-8 puntos en el gobierno neoliberal como consecuencia de las políticas, sin pandemia, y pidiéndole plata a todo el mundo, plata, 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 que venía, estaba acá y ¿dónde se veía? ¿Dónde lucía? Pobreza cada día mayor. También pasó con este gobierno, pero con la pandemia. Todos los países sufrieron una verdadera hecatombe. No obstante, la Argentina, según la UCA, que no es precisamente una institución izquierdosa, ha conseguido recuperar a cientos de miles de personas que figuraban entre los pobres y que ahora han podido salir de esa situación. 1 punto menos de pobreza en este año de pandemia es lo que consta según la UCA. Estamos hablando de 1 punto menos, 0,9 menos de pobreza que en la última medición del 2020. Esto es francamente muy meritorio. Por supuesto, está la inflación. Cuando uno menciona las cosas buenas que señalaba recién de Mendiguren, o todo lo que ha mejorado el país en muchísimos indicadores, inmediatamente viene el tema de la inflación, que es mundial, pero que, bueno, ¿a usted qué le hace que sea mundial? Usted está queriendo comprar sus alimentos, darse algún gusto ahora que llegan las fiestas, y no va a alcanzar. Es muy difícil que esto suceda. Pero mire lo que pasa, por ejemplo, en Bélgica. Esta manifestación tiene que ver allí con lo que es sí, vamos a ir a la nota. Lo que es la inflación en Bélgica. Para muchos belgas la vida se está volviendo cara, muy cara. Sindicatos y manifestantes se han unido este lunes en una protesta contra el estancamiento salarial y la inflación, que están aplastando el poder adquisitivo de muchos ciudadanos. Según los organizadores, hasta 6.000 trabajadores han participado en la manifestación. Todos los días tengo que elegir entre pagar la gasolina para ir a trabajar, dar de comer a mi familia o pagar para calentar a mi familia, especialmente durante el invierno. Mire usted lo que es la manifestación. Pero esto pasa en Alemania, pasa en España, pasa en Italia, pasa en Brasil, pasa en los Estados Unidos. Una inflación que hace 30 años, 25 años, no se veía en todos estos países que le he mencionado. La Argentina tendrá que luchar, habrá su partido contra esto, y es lo que viene ahora en nuestra columna. Por ejemplo, la canasta navideña.
Hay que ayudar a la gente a que pueda poner el pan dulce en la mesa. Y creo que es un intento muy firme, muy fuerte del gobierno. El gobierno incorporó la canasta navideña a precios cuidados. La propuesta incluye pan dulce, budines, sidras, champagne de primeras marcas, pero quedan excluidos confituras, garrapiñadas, frutos secos y turrones. Protesto airadamente. Pónganme, por favor, las garrapiñadas y los frutos secos y los turrones. Pero pan dulce, budines, sidras y champagne de primeras marcas están en la canasta navideña en precios cuidados. Este es un esfuerzo que remarca Feletti que tiene que ir por un nuevo acuerdo de precios, porque todo muy bien hasta el 31 de diciembre o hasta el 7 de enero. ¿Y después qué? He firmado una resolución que modifica la resolución original, la 1050 de precios cuidados. ¿Para qué? Para cambiar algunos productos que las empresas decidieron descontinuar, agregar otros conforme a eso, manteniendo calidad y precio. Se ha abierto un diálogo con las empresas mejor. Es como que también aceptan el programa está funcionando. La idea, lo he conversado con el ministro Culfas, con el ministro Guzmán, es que esto continúe en el 2022 bajo forma de acuerdo, con previsibilidad. Igual que con el pase sanitario, esto fue muy atacado, con control de precios, que la libertad, que el mercado, que el Estado que se mete. ¿Qué otra cosa puede hacer el Estado, el gobierno, a nombre de los desclasados, de los vulnerables, de los sectores medios, que salirle el cruce a quienes no paran nunca de ganar cantidades fabulosas de dinero, porque si no son fabulosas nunca les interesa. Ganar bien no les va. Entonces, hubo una lucha contra esto del control de precios y eso gana la voluntad de serviles del tipo Pichetto. Pichetto, que no sé si está del todo bien, algunos de ellos en el devenir del tiempo dan la sensación, porque también lo que dice es una incongruencia al lado de la otra, pero Pichetto dice que es soviético el sistema del control de precios. Escúchelo. Todos los modelos que se aplican en economía a partir de la etapa de Kicillof son viejos. Son esquemas de control soviético. Precios máximos, control sobre los supermercados. El responsable es el supermercadista, todo viejo. Lo que hay que hacer es liberar la energía, hay que trabajar con marcos de libertad, de competencia. La Unión Soviética de los Estados Unidos ha salido también a controlar precios. Mire usted lo que pasa con estos disparateadores seriales, que de esta manera consiguen ir a La Nación y subsisten eternamente como funcionarios. Es un vividor del Estado Pichetto. Siempre colocado en algún lugar, si no es con el peronismo, va a ser con el PRO, algún día será con lo que sea. Va a terminar sus días siempre como funcionario, siempre viviendo del Estado. Ahí consiguió un conchavo en la GN y se llevó inmediatamente a decenas y decenas de personas para poderle dar trabajo a toda la gente que lo acompaña directamente. Un personaje deleznable de este mundo de la política, porque además hace mucho daño. Él dice esto, la gente compra fácil las consignas. Es soviético. Como el control de precios. Miren lo que pasa en los Estados Unidos. Es como para mandarle en un sobre la noticia a Pichetto. Joe Biden le pidió a la Comisión Federal de Comercio que controle los precios del petróleo y el gas en los Estados Unidos. Dijo que hay pruebas crecientes de un comportamiento hostil hacia los consumidores por parte de las compañías energéticas del país. Pero quiero decirle que esto también se traslada a los alimentos, etcétera. Mire, la pelea entre el gobierno de Estados Unidos y las grandes procesadoras por el fuerte aumento del precio de la carne. En una orden ejecutiva, el presidente Joe Biden, presidente de la Unión Soviética, diría Pichetto, prometió $500 millones en préstamos y subvenciones. No, esto sí, directamente es la Unión Soviética. Subvenciones federales para ayudar a nuevos procesadores de carne a ingresar al mercado y competir con los grandes jugadores del sector en un intento por reducir los precios, es decir, intervencionista el Estado de los Estados Unidos sobre la vida de los privados, que no hay más remedio. Si no se aguanta el mundo. Le estamos diciendo que el 10% lo tiene todo. El 72% de toda la riqueza que hay en el mundo es de esos pocos que lo manejan, que además tienen los diarios de estos miserables
que siguen trabajando sobre la cabeza de la gente y con estos serviles tipo Pichetto, Bullrich, el que usted elija, que todos los días repiten estas consignas que son muy fáciles. No se le puede pedir a la gente que trabaja 14 horas, va, viene, otras 4 horas, duerme 6 horas, da un beso a su hijo, come un ratito para compartir algo, que además esté informado de todo lo que ocurre en el mundo. Quizás sea demasiado pedir, pero es mucha la ventaja que sacan por eso, porque de la desinformación ellos sacan un gran partido. Es muy doloroso lo que ocurre. Y así todo, hay cosas con las que se les gana. Hablábamos hace un ratito del empleo. Acompáñeme con estas placas del CEPA, gracias como siempre a la doctora Julia Estrada. En septiembre se crearon 19.000 puestos de trabajo en el sector privado. Son 11 meses seguidos que se da el crecimiento de empleo. En septiembre, 11 de los 14 sectores aumentaron su nivel de empleo. Sigamos con las placas, ustedes me avisan cuál es la última. ¿Qué sectores fueron los que más crecieron? La construcción, la industria, turismo y gastronomía, el comercio, todo eso pudo poner un poco más de gente para recuperar los niveles de la pandemia, prepandémicos. Recuperaron 140.000 de los 186.000 perdidos en la crisis COVID. Lo rojo marcaba la caída, lo verde lo que ha mejorado el país en ese sentido. El 50% de los sectores tienen un nivel de empleo por encima de la prepandemia. Industria, inmobiliarias, más 30.000 con respecto a lo que era antes de la pandemia. Construcción ya se encuentra también por encima. Comercio cada vez más cerca, está apenas 0,7% por debajo del empleo. Esto es lo que está ocurriendo y mientras tanto hay que luchar contra todo. La mafia descarga todos los días informaciones porque quieren la devaluación. Primero porque juegan al dólar futuro y bueno, hay grandes jugadores conocidos por otra parte, grandes mafiosos que viven de ese tipo de timba, porque juegan a ganador, como tienen los diarios, con los que después presionan al gobierno y al ministro de Economía para que devalúe, al final un día ganan, pero están perdiendo mucho dinero. Eso es interesante, mucho dinero si lo miramos con mi bolsillo y con el suyo. Para ellos son vueltos naturalmente por todo lo que han conseguido robar, que son miles de millones de dólares en estos años. Pero mire usted lo que han hecho para acentuar la necesidad de la devaluación. Pongamos ese collage de informaciones. Tensión en la economía, devaluación o rodrigazo, le dijeron a la gente el 3 de noviembre. ¿Por qué está desesperado el Banco Central? Le dijeron el 27. El 5 de octubre ya estaban. La devaluación después de las elecciones. Buscan cómo protegerse. ¿Se devaluó después de las elecciones? Esto marca el rival, el enemigo feroz. Hay uno más de este collage, uno más de lo que podemos preparar por centenares. El Banco Central dice, cuando jugaron con el corralito, aclaró que las restricciones a los bancos no afectan a los depósitos en dólares. Sinvergüenzas, bandidos, ladrones, bandoleros. Ellos fueron los que lanzaron lo del corralito. Y después dice, bueno, el Banco Central aclaró que no fue siempre, y lo sabían, pero encontraron ahí una cosa perdida de las redes que ellos mismos manejan y entonces enloquecieron a la gente que fue corriendo en algunos casos y sacó 400 millones de dólares de los depósitos que ahora, como decía Estefanía Pozzo, le dan un dolor de cabeza porque algo van a tener que pagar por bienes personales. Lo más probable es que vuelvan con el dinero, que se den cuenta que una vez más les mintieron. Y lo otro, cuando hablábamos recién del empleo, tiene que ver con el intento permanente de hacer una reforma laboral que implique flexibilización. Escúchelo dicho por Patricia Bullrich. Y nosotros que hemos reconstruido un discurso, yo diría, muy homogéneo en Todos Juntos por el Cambio, en la necesidad de generar realmente un cambio, ¿no?, en la cultura del trabajo, en el esfuerzo, en la necesidad de generar realmente un cambio, ¿no?, en la cultura del trabajo, en el esfuerzo, en la necesidad de tener un país productivo, en animarnos a hablar de la necesidad de bajar, de que los planes sociales sean temporales, que la realidad de las leyes laborales hay que cambiarlas, que la realidad de las leyes laborales hay que cambiarlas. Los empresarios no necesitan flexibilidad laboral, necesitan mercado. Necesitan demanda,
contrariamente a todo lo que dijeron. Nadie toma un empleado porque la legislación laboral subió la demanda, subió la actividad económica y subió el empleo registrado. Inmediatamente las empresas comenzaron a tomar empleados porque si hay negocio, si hay demanda, los empresarios no lo van a dejar pasar y si necesitan trabajadores lo van a tomar. El otro es todo mentiras. Es como lo dice Carlos Heller, y sin duda no se puede discutir esto. Bueno, así como fueron hoy contra el pase sanitario y antes contra lo que hemos mostrado sobre el control de mercado, que en Estados Unidos es ordenado por el propio presidente Joe Biden, también fueron contra aquello de los egresados. ¿Se acuerda cuando la provincia de Buenos Aires anunció que había un plan para los chicos en sus viajes de egresados para que lo pudieran hacer? Miren la noticia ahora, es muy interesante. 55.000, no son pocos, los estudiantes bonaerenses que se han inscrito. Y marcha muy bien el previaje, tanto que posiblemente se convierta en ley. Después se lo digo, antes se escucha Lamens. A dejar a previaje como una política de Estado. Previaje, creo que van a coincidir conmigo los que están acá, fue la política pública más importante de la historia en términos de turismo. Queremos que tengan diferentes exenciones impositivas quienes vienen a invertir en turismo. Queremos que tengan la posibilidad de tener un bono fiscal para que les reconozca esas inversiones. Queremos un diferimiento de las contribuciones patronales. En definitiva, lo que estamos buscando a través del desarrollo, a través de obras, a través del sostenimiento de la demanda con un plan como previaje, a través del fortalecimiento de cada una de las pymes del sector, lo que estamos buscando es que cada vez pese más, que cada vez el porcentaje del PBI vinculado a actividades del turismo sea mayor. Siembran desesperanza, siembran decepción, siembran odio. Son discursos de odio permanentemente los que le transmiten a la gente. Odio porque me querés vacunar, odio porque me querés controlar el precio, odio porque le das a los chicos un viaje de egresados, odio por lo que sea, odio porque me pones barbijos, odio porque me metiste en mi casa en la cuarentena y eso no ocurrió en ninguna parte del mundo, solamente acá. Odio, odio. Todo el tiempo odio. ¿Y cuáles son las consecuencias de un comportamiento social que tiene que ver con el odio? Y lo vemos permanentemente. En una violencia que está en el ser humano, por supuesto, nos habita violencia, pero la tenemos controlada por la educación, mecanismos mentales que llevan a que la violencia, como lenguaje, tenga diques que impiden los desbordes. Pero cada día esos diques son superados por tanto odio como el que transmiten. Mira lo que pasó con Ofelia Fernández, que tendría que ser admirable por su inteligencia, por su sensibilidad, pero no. Como piensa distinto a los sectores que provocan permanentemente ese odio, pues entonces la fustigaron. Y ella lo recibió de esta manera. Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Lo pasaría de nuevo, pero está bien. Una maravilla. Una forma de alegato ante tanta violencia hecho con mucha, pero mucha inteligencia. Lo que la caracteriza a ella, y evidentemente no a ese tipo insólito que le dijo eso, que le ha dicho eso seguramente a toda mujer que se le cruzó en el camino que discrepaba con él y que sin embargo llega a ser representante de la ciudad, del pueblo.
nos pasan cosas, pero bueno, nos pasa Trump, nos pasa Bolsonaro, nos pasa Macri, nos pasa Le Pen, nos pasa Salvini, nos pasa el Vox, nos pasa el PP, nos pasa de todo. Y entonces, está bien, nos pasan también ellos por acá. Mire usted lo del odio. Nahuel es un chiquito de 10 años. Vino a hacer una nota en C5N porque alguno de los buenos productores de C5N descubrió a este niño que hace tortas con un criterio solidario. Una torta de 3 pisos navideña, 5 mini tortas y una mesa dulce. ¿Cómo sí, no, hay una señora que se ofreció y le compró una heladera nueva para él y bueno, después sí, hay una casa de electrodomésticos que también se ofreció a regalarle una heladera. 6 cucharadas de aceite de girasol, esencia de vainilla a gusto. ¿Y azúcar? Y ralladura de limón. Y 400 de azúcar. Se mezcla. Es un niño, apenas un niño. Alguien le salió para colmo un tipo de la farándula, muy duro, porque la nota había sido en C5N, ¿qué culpa tiene el chico? Entonces lo trataron de esta manera. Pongamos el tuit y salgamos enseguida de eso, ya está. Y ahora hay un tuit de Aníbal Fernández, puede ser interesante, porque esto se ve que es de ahora. Ciberacoso a un menor. Como venimos presenciando, algunos personajes del mundillo que huele a rancio se han dedicado a denostar al niño Joaquín Nahuel, quien, como todo mal realizado, expresó su vocación, dedicarse a hacer tortas o, para ser más riguroso, a ser pastelero. Sí, eso ha pasado. La madre lo sacó de Twitter, pero el chiquito decidió volver y dijo esto de hoy, que me parece es muy valioso. ¿Está? Sí. Pensando en lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo, que sigan para adelante, que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que si yo soy fuerte ustedes también lo son y que una discapacidad no los hacen menos ni más. Y les quería agradecer a toda la gente que me sigue, que me apoya, y les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo a todos. Chao. No puedo creer las cosas que pasan, yo tampoco. Es francamente inadmisible. Como también lo es, para cerrar esto mientras ya está llegando Gustavo Silvestre, lo que pasó hoy con mi compañero de las 7:50, Mauricio Polchi, que estaba haciendo una cobertura en Wilde, donde había un desalojo que un juez anticipó para nosotros indebidamente, porque faltaban muchos días todavía de una oportunidad que tenían de traslado, con 10 millones de pesos que iba a dar el gobierno, etcétera. Una situación en la que, como tantas veces ocurre, un juez se anticipa, es más papista que el Papa, la expresión no me gustó. Y entonces dio la orden de que fueran a desalojar y la policía fue. El estilo de muchos sectores de la policía en cualquier lugar donde uno ponga la mirada es el que determinó que se llevaran brutalmente a la gente por delante. Vamos a ver el video de denuncia de nuestro colega y amigo, Mauricio Polchi. Acá estamos dentro del celular, todo detenido, desalojo, violencia, muchachos. Lo regalan a palo, a tiro. Le pegaron a la mujer, a los hijos, a mucha gente. Yo soy cronista, estaba cubriendo, me identifiqué. Yo también. Me robaron el celular, me robaron las pertenencias a la policía bonaerense y ahora me están trasladando a la comisaría. Bueno, y al respecto, al quedar de alguna manera también comprometida la provincia de Buenos Aires, es la policía. Es un juez, es la justicia más la policía, pero también las responsabilidades llegan, se derraman. Y entonces Andrés Larroque dijo: y obviamente la cooperativa y todos los actores participantes, la Defensoría del Pueblo, que planteaba un plazo de 30 días hábiles. El juez hasta la semana pasada, en teoría, venía acompañando ese proceso y decidió de buenas a primeras llevar adelante un desalojo. Obviamente vos sabés que en este caso la policía es auxiliar del Poder Judicial, pero entre otras cosas se intentaron llevar detenido un periodista y al subsecretario de mi ministerio que estaba en el lugar. Ya está Gustavo Silvestre con todo listo para su minuto 1. Nosotros tendremos muchísimo gusto, Dios mediante, en estar otra vez mañana con ustedes. Hasta entonces.